Hola y bienvenido a las historias para dormir de Dormitus. Mi nombre es María y esta noche voy a guiarte en un viaje mágico y romántico entre las ruinas de un antiguo castillo y los prados de la Galicia profunda, mientras exploramos el amor verdadero y apasionado. Antes de comenzar, sin embargo, tomemos un momento para encontrar comodidad en el espacio en el que estamos. Aquí, en este instante, no hay nada que debas hacer, salvo relajarte. Nuestros días y nuestras vidas pueden sentirse tan agitados, tan llenos de ruido y urgencia, que a veces olvidamos que también existe este momento, un momento quieto, tuyo, sin exigencias ni prisas de ningún tipo. Y ahora que estás aquí, antes de que el sueño te lleve a donde ya no puedas hacerlo, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas las próximas historias. Las tierras de Galicia tienen muchos más secretos que contarte y sería una pena que te los perdieras dormido. Cierra los ojos y permite que tu cuerpo se hunda en el colchón, como si fuera un lecho de hojas de otoño suaves y húmedas. Siente el confort de dejar que tu cuerpo se relaje por completo, mientras te hundes más y más y más en el colchón. No hay nada que sostener, nada que controlar, nada que resolver esta noche. Solo dejarse caer, despacio, con confianza. Toma una respiración profunda. 1, 2, 3, 4. Sostén ese aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora exhala despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siente cómo la tensión en tu pecho se derrite con esa exhalación larga y lenta, como niebla que se disuelve sobre el río al amanecer. Por un momento, imagina la llama de una vela. ¿Puedes escuchar el crepitar suave de la cera? ¿Puedes verla oscilar de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, con una calma hipnótica? Piensa en el color de tu vela, en su aroma. ¿Huele a pino o a rosas? ¿A manzana fresca o al aroma del lino secándose en la brisa del campo? Quizás sea el perfume de las flores silvestres que crecen junto a los caminos de piedra, o el olor de la tierra mojada después de la lluvia, ese olor que en Galicia lo llena todo y lo convierte todo en hogar. Mientras inhalas, imagina que la llama crece un poco, viva y saludable, alimentada por tu aliento. Mientras exhalas, esa llama se encoge, pequeña, pequeña, más pequeña todavía. Y mientras vuelves a inhalar, la llama crece de nuevo, cálida y constante. Mientras el aire sale, la llama vuelve a su estado natural, de manera lenta y controlada, como el mar que sube y baja sin prisa. Durante unos momentos, simplemente sigue esa llama mientras crece, más grande, más grande, más grande, y luego se hace pequeña, 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 pequeña. La llama es tuya, te pertenece, tú la gobiernas. Abraza esa sensación de calma que puede irradiar por todo tu cuerpo desde esa llama tan sencilla. Siente cómo esa calidez se extiende desde el centro de tu pecho hacia los brazos, hacia las piernas, hacia la punta de los dedos. Deja que ese calor te envuelva como una manta vieja y querida. Ahora que hemos tomado el tiempo de encontrar paz en el espacio en el que estamos, dejemos que comience nuestra historia. Hace mucho, mucho tiempo, entre las colinas verdes y onduladas de la Galicia interior, existía un pequeño pueblo conocido como Pedrafurada. Estaba encajado
entre una montaña rocosa y un río serpenteante que bordeaba el paisaje como un hilo de plata cosido a la tierra. El pueblo lo rodeaban bosques de robles centenarios y castañares tan densos que la luz del sol raramente llegaba a rozar el suelo. Todo en aquel rincón del mundo parecía escondido, guardado, como si la tierra misma lo quisiera proteger. El pueblo estaba envuelto en una belleza difícil de describir con palabras. Los árboles estaban llenos de vida y de criaturas del bosque, y los prados rebosaban de flores silvestres y hierba fragante que se mecía en la brisa suave. Ese viento viajaba desde el Atlántico, cruzaba los montes, descendía por los valles y terminaba bailando entre los adoquines de las calles del pueblo. Todo en Pedrafurada parecía vivo y en movimiento. Pero Pedrafurada no era un pueblo de días luminosos ni de cielos despejados. Era un pueblo envuelto en una capa espesa de niebla casi todos los días del año, y la lluvia caía con una constancia que en cualquier otro lugar habría resultado agotadora. Los habitantes del pueblo, sin embargo, no se quejaban. Amaban el sonido de la lluvia repiqueteando sobre los tejados de pizarra mientras bebían su caldo caliente junto al fuego crepitante. Amaban el modo en que la lluvia despertaba la tierra y hacía que el aire oliera tan fresco y tan vivo. De hecho, los vecinos de Pedrafurada amaban casi todo de su pueblo, todo, excepto al extraño que vivía en el castillo del bosque. De ese hombre nadie quería hablar demasiado alto, y sin embargo, todos pensaban en él. Un camino de tierra conducía hasta su morada, internándose en un bosque oscuro de robles y carballos. El camino giraba y serpenteaba por la ladera del monte, bordeando árboles y piedras que llevaban 1000 años quietos en el mismo lugar. Nadie del pueblo había recorrido ese camino hasta el final, y nadie tenía especial interés en hacerlo. El bosque era hermoso, pero también era el tipo de lugar que te hacía caminar un poco más rápido. El hombre que vivía en el castillo se llamaba Rodrigo, y era quizás el hombre más bello que nadie hubiera visto jamás. Tenía la piel blanca como la cal de las casas antiguas y el cabello negro como el azabache que los joyeros de Santiago tallan en forma de cruz. Sus ojos eran de un verde profundo, el verde exacto del bosque en el que parecía haberse refugiado para siempre. Había algo en su presencia que era difícil de ignorar, aunque todos fingieran que lo conseguían. Cada pocos meses, Rodrigo bajaba al pueblo en uno de los días de lluvia más intensa. Los vecinos lo miraban de reojo, incómodos ante su presencia silenciosa. Los susurros corrían de boca en boca por las calles mojadas, cargando un solo rumor, uno solo, que Rodrigo era un vampiro. Nadie lo había visto hacer nada malo, pero nadie tampoco tenía valor para acercarse a comprobarlo. Rodrigo evitaba las miradas mientras continuaba su camino por la lluvia, un camino que siempre terminaba en el mismo lugar, la biblioteca del pueblo. Allí entraba y se quedaba durante horas, recorriendo los estantes con calma, pasando sus dedos largos y delgados por los lomos de cuero y las páginas lisas. Tenía una manera de hojear los libros que llenaba la sala de un ritmo suave y constante, un sonido susurrante que parecía quedarse suspendido en el aire. Era casi como música. La bibliotecaria, Alba, lo observaba desde su escritorio con los ojos entornados. Era una figura muy respetada en la comunidad, la persona más culta del pueblo, igual de útil cuando se trataba de conocimientos sobre los campos, los bosques o la carpintería tradicional. Durante años, su familia le había insistido en que se casara con algún comerciante o con el maestro del pueblo, pero Alba siempre se negaba. Tenía sus razones, aunque no las compartía con nadie. Lo que jamás le decía a su familia
era que el hombre pálido y hermoso que hojeaba sus libros era la razón por la que no miraba a ningún otro lado. Año tras año, Alba observaba a Rodrigo con una mezcla de admiración y asombro mientras abría cada libro. Era la forma en que sus ojos se iluminaban, la manera en que una sonrisa tiraba de la comisura de sus labios, lo que hacía que Alba quisiera acercarse a él. Esa sonrisa la había tenido pensando muchas noches. Ella quería conocerlo, quería entender las emociones que bullían dentro de él. Intentaba hablarle cuando podía, pero Rodrigo era un hombre de pocas palabras. Aún así, en esas pocas palabras, ella veía el calor en sus ojos, y eso era suficiente para seguir queriendo estar cerca de él. Sin importar lo que dijera el pueblo, Alba no podía dejar de pensar en él. Un día tormentoso de octubre, el paisaje estaba pintado con todos los colores del otoño: naranja, marrón, oro y rojo encendido. Había una mordedura en el aire, esa señal inconfundible de que el verano había terminado y de que el tiempo de recogerse había llegado. Las calabazas adornaban los porches y los umbrales, y las ristras de maíz seco colgaban de las ventanas, meciéndose con el viento. Todo recordaba a los vecinos que era tiempo de cosechar y de tener cerca a los que se quieren. La lluvia caía sobre el pueblo con un zumbido constante y tan parejo que parecía ser el único sonido que existía en el mundo. Todo el mundo estaba en casa, acurrucado junto al fuego o metido bajo las mantas de lana con algún libro entre las manos. Pero Alba estaba trabajando, como casi siempre. Nadie cerraría la biblioteca en un día de tormenta mientras ella tuviera algo que decir al respecto. Alba removió las brasas de la chimenea y una nube de chispas salió volando hacia los estantes. Las vio flotar, vivas y brillantes por el aire, y luego apagarse despacio, antes de llegar al suelo de piedra de su humilde biblioteca. Era un espectáculo pequeño, pero en los días tranquilos era suficiente para entretener la mirada. El sonido de la puerta de madera abriéndose detrás de ella fue lo único capaz de arrancarle la atención de aquel pequeño teatro de luz. Era Rodrigo. Verlo hizo que su corazón se hinchara de una manera que solo el amor joven es capaz de provocar. Alba lo saludó con una sonrisa y un buenas tardes, y aunque notó que sus mejillas ardían con el color de una rosa, no bajó la mirada con vergüenza, ni intentó disimular lo que sentía. Simplemente lo miró, con calor y sin reservas. Para su sorpresa, Rodrigo le devolvió la sonrisa y dijo con una voz serena y agradable: «Buenas tardes, Alba. Es un placer verte». Alba sonrió de pura alegría. Que él pronunciara su nombre fue quizás el sonido más dulce que había escuchado en toda su vida. «No creo que me haya hablado nunca antes, señor», susurró con voz suave como la miel. Rodrigo soltó una pequeña risa. «Supongo que no. Es que ya no podía esperar más». Con esas palabras se dio la vuelta hacia los estantes. Alba pudo ver, de perfil, el contorno de una sonrisa en sus labios. Ella volvió a su escritorio junto al fuego, tamborileando el lápiz contra el borde de la mesa y robándole miradas a Rodrigo cada vez que podía. Rodrigo deambuló de libro en libro durante las horas siguientes. A veces deslizaba el dedo por los lomos hasta encontrar el indicado, deteniéndose de vez en cuando como si el libro le hablara. Otras veces se agachaba junto a la chimenea al lado de Alba y se perdía en las páginas de alguna novela gruesa. No cruzaron más palabras durante todo ese tiempo, y lo más notable de aquello era que ninguno de los dos lo echó de menos. Leyeron en silencio y en paz, interrumpiendo la concentración solo para sonreírse de vez en cuando. La biblioteca entera parecía respirar con ellos, el crepitar del fuego, la lluvia afuera, el susurro ocasional de una página. Cuando la noche empezaba a caer sobre Pedrafurada, Rodrigo se acercó al escritorio con una pila de libros. Sus ojos brillaban con una emoción difícil de definir
cuando los depositó ante ella. «Me gustaría llevarme estos, si no hay inconveniente». Alba revisó los libros uno por uno con una sonrisa. «Ha hecho usted una selección magnífica», dijo pasando las páginas de cada uno. «Son los últimos que me quedan por leer aquí. Casi he leído toda la biblioteca», respondió Rodrigo. No había orgullo en sus palabras, ninguna pretensión. Era una afirmación tan simple y sincera como la lluvia que caía afuera. Alba le prometió encargar más libros. Él la miró con gratitud antes de deslizarse hacia la puerta y desaparecer en la tormenta. Desde el cristal empañado de la ventana, Alba lo vio alejarse por los adoquines mojados y adentrarse en el bosque de carballos que desaparecía en la distancia. La figura de Rodrigo se fue volviendo pequeña hasta que la niebla se lo tragó del todo. No pude evitar imaginar una vida junto a Rodrigo. Apenas lo conocía, eso era cierto, pero había algo en él que la atraía con una fuerza que no sabía explicar. El pueblo lo temía porque creía que era un vampiro, pero en lo más hondo de sí misma, Alba sabía que ese hombre no era capaz de hacerle daño a nadie. Esa certeza no tenía una explicación racional, pero era tan firme como las piedras del castillo en el monte. Cuando fue a apagar la chimenea para cerrar, encontró un libro sobre su escritorio. Un encuentro fortuito. Era su novela romántica favorita y uno de los libros que Rodrigo había olvidado sin darse cuenta. Aunque el pueblo lo desaprobaría, supo en ese mismo instante que tendría que llevarle el libro al castillo a la mañana siguiente. Era una excusa, sí, pero también era una decisión que llevaba años esperando ser tomada. Cuando despertó, la tormenta había crecido todavía más. Los robles se sacudían con el viento de octubre y la lluvia golpeaba el suelo con fuerza, tamborileando sobre el tejado de pizarra con una insistencia que llenaba toda la casa. Alba se echó un capote de lana gruesa sobre los hombros, se recogió el pelo con una cinta de seda y salió a la mañana gris, con el libro apretado contra el pecho. No había marcha atrás. Al iniciar el camino hacia arriba, por el bosque de carballos, la belleza de lo que la rodeaba la detuvo en seco. La niebla envolvía los árboles como una manta espesa y cálida. Las gotas de lluvia se aferraban a los helechos, resbalando despacio por sus hojas. Abajo, 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 como si descendieran por una escalera invisible. Podría haberse quedado mirando aquello durante horas. El aire olía a tierra mojada, a musgo y a flores silvestres, ese aroma que solo existe en los bosques atlánticos de Galicia y que despierta los sentidos de una manera que no tiene nombre, pero que todos reconocen. A sus pies, los sapos se refugiaban bajo las setas, mirando desde el borde de los sombreros cómo la lluvia resbalaba hacia el suelo de musgo. Aunque la tormenta estaba en su punto más intenso, una sensación de calma profunda impregnaba todo el bosque. Alba siguió caminando sin prisa. Mientras avanzaba por el camino, apretaba el libro contra su pecho. Nadie había ido nunca hasta la casa de Rodrigo y nadie del pueblo lo aprobaría. Pensó que debería sentir miedo o al menos cierta aprensión, pero en cambio se sentía en paz, como si ese camino fuera el suyo desde siempre, como si hubiera llegado el momento de decirle al hombre misterioso con el que había soñado durante tantos años lo que llevaba tanto tiempo callando. Pronto, el castillo apareció entre los árboles. Estaba encajado entre un afloramiento rocoso y un prado abierto y salvaje. La niebla se tendía baja sobre el prado, cubriendo las hierbas con un rocío espeso y plateado. El castillo ya era impresionante desde abajo, pero de cerca resultaba todavía más increíble, como si hubiera crecido directamente de la piedra de la montaña. El musgo y la hiedra trepaban por los muros de piedra.
enroscándose hacia lo alto hasta llegar a las almenas del tejado. Las ventanas de vidrio emplomado salpicaban la fachada y las que no eran emplomadas brillaban con la luz titilante de docenas de velas. Alba se detuvo un momento bajo la lluvia y las contempló en silencio. El castillo tenía algo misterioso en el aire, pero ese misterio no la repelía, la atraía hacia adentro. Al acercarse a la pesada puerta de roble, tomó aire despacio. Escuchó cómo sus golpes resonaban por el interior de la casa, como las campanas de una iglesia vacía. El silencio que siguió duró solo un instante. Pronto llegaron unos pasos lentos y suaves. Tac, 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 acercándose hacia ella desde el fondo. Rodrigo abrió la puerta con una sonrisa. Sus rizos negros caían sobre su frente, haciendo que sus iris verdes brillaran todavía con más intensidad. Había una sonrisa leve en sus labios y el perfil de su rostro centelleaba en el resplandor de cientos de velas encendidas. Era exactamente como Alba lo había imaginado en sus sueños. «Creo que olvidó esto, Rodrigo», dijo Alba tendiéndole el libro con una sonrisa. Rodrigo tomó el libro y lo estrechó contra su pecho. Solo entonces reparó Alba en su ropa, una camisa blanca de tela suelta que dejaba ver sus clavículas y unos pantalones negros ajustados que nadie en el pueblo habría llevado jamás. Y eso, definitivamente, le resultó fascinante. Se quedaron así un largo momento, mirándose el uno al otro sin juicio y sin miedo al juicio. Fue entonces cuando las palabras salieron solas de la boca de Alba. «Me gustaría conocerte, Rodrigo». La sonrisa de Rodrigo creció, pero giró el cuerpo levemente hacia el lado mientras murmuraba: «Eres la primera persona del pueblo que lo desea, Alba. ¿Estás segura?». Alba no necesitó pensar, asintió sin más. Rodrigo se acercó a ella, a pocos centímetros de su cara. Sus ojos se encontraron y algo parecido a una chispa pareció encenderse en el aire entre ellos, como si el mundo hubiera decidido ralentizarse. «¿No me tienes miedo?», preguntó él. La pregunta sonó vulnerable y joven, como la de alguien que no quiere saber la respuesta, pero necesita escucharla. «Nunca te he tenido». Las palabras salieron de sus labios solas, sin esfuerzo y sin duda. Los ojos de Rodrigo se suavizaron mientras daba un paso atrás y sostenía la puerta abierta para ella. La invitó a pasar la tarde con él, y así comenzó aquel día maravilloso que ninguno de los dos olvidaría jamás. Alba quedó sin palabras ante la belleza del castillo. Las ventanas iban del suelo al techo, y con la lluvia cayendo afuera, la sombra de cada gota se proyectaba sobre el suelo de piedra del castillo, creando un mosaico en movimiento que no se parecía a nada que Alba hubiera visto antes. En el recibidor, una araña de hierro forjado colgaba del techo de madera de castaño, reflejando la luz anaranjada de las velas y bañando la sala en un resplandor cálido. Ese resplandor contrastaba con el gris frío del exterior, de una manera que hacía que el interior pareciera otro mundo. Al fondo de la estancia, una chimenea crepitaba con leños gruesos de roble. Las llamas danzaban y enviaban chispas por el aire, libres y vivas. La sala estaba bordeada de docenas de plantas, lo que le daba un aire natural que puso a Alba en paz de inmediato. Todo en aquel espacio parecía haber sido dispuesto para recibir a alguien. Rodrigo tomó a Alba de la mano y la condujo lejos de aquella estancia impresionante. Alba miró hacia atrás mientras se alejaban. Rodrigo siguió su mirada y sonrió. «Podemos ir a donde quieras, Alba, pero hay una cosa que me gustaría enseñarte». Su pulgar se deslizó con suavidad sobre el dorso de su mano, y en ese gesto simple, Alba se sintió más comprendida que en toda su vida. Aunque habían hablado tan poco,
Sentía que estaba conectada a Rodrigo de una manera que no sabía explicar. Era como si eso hubiera estado escrito en algún lugar desde mucho antes de que ninguno de los dos naciera. Rodrigo la llevó hasta unas puertas dobles al fondo del pasillo. Las puertas eran de castaño oscuro, talladas con imágenes de tierras lejanas y animales del bosque, y Alba pasó los dedos por los diseños con admiración antes de que Rodrigo las abriera. La habitación más hermosa que Alba había visto jamás apareció ante sus ojos: la biblioteca. Tenía casi 3 pisos de altura y la pared del fondo era de cristal del suelo al techo, cruzada por travesaños de madera oscura. Incluso con la lluvia y la niebla, Alba podía distinguir todo el valle vibrante que se extendía abajo. Era como tener el mundo entero al alcance de la mirada. Los estantes eran un arcoíris de colores, tamaños y formas, y los libros llegaban hasta el techo, a muchos metros de altura. Escaleras deslizantes de madera lacada flanqueaban los extremos de la sala, brillando bajo la luz de las velas. En el centro de la habitación, unos sofás de terciopelo verde oscuro rodeaban una chimenea encendida. Mantas de lana y de forro artesanal se amontonaban sobre los sofás, invitando a sentarse y a no levantarse en mucho tiempo. Alba tenía una pregunta que no podía guardar más. Si tienes todo esto, ¿para qué necesitabas mi biblioteca? Rodrigo sonrió y se acomodó en el sofá. No era por los libros, Alba, era por la mujer que los entregaba. Una sensación de pertenencia y de calma inundó a Alba por completo. Todos esos años, él había sentido lo mismo que ella. Habían permanecido en su silencio cómodo y cómplice, sin dejar que el otro lo supiera nunca. Y quizás, pensó ella, habían esperado exactamente el tiempo que necesitaban esperar. No un día más, no un día menos. Alba escogió un libro del estante y se acurrucó en el sofá suave. Rodrigo le pasó una manta por encima, mientras ella se apoyaba despacio en él. Rodrigo la rodeó con los brazos, envolviéndola de una manera que Alba solo había imaginado en sueños. Afuera, un rayo iluminó el cielo oscuro de golpe. El trueno retumbó por el aire, como si el mundo entero pidiera a todos que se rindieran, que se quedaran adentro, que disfrutaran del ritmo lento de un día de tormenta. Alba leyó el libro en voz alta para Rodrigo, con el trueno y el crepitar del fuego como música de fondo. Rodrigo pasó la mano por su cabello mientras ella leía, y en algún momento ella levantó los ojos y lo encontró mirándola con una admiración que no intentaba disimular. Había algo muy antiguo en ese silencio compartido, algo que no necesitaba explicación. Cuando terminó el libro, permanecieron envueltos el uno en el otro durante un buen rato en silencio. Fue entonces cuando Rodrigo le confesó la verdad que ella siempre había sabido, la verdad que nunca la había asustado, que era en efecto un vampiro. Llevaba décadas viviendo en ese castillo, temeroso de relacionarse con la gente del pueblo, convencido de que lo rechazarían. Había esperado mucho tiempo para poder decirle eso a alguien. Había vivido una vida de soledad entre esas paredes, esperando el día en que encontraría a alguien con quien pasar el tiempo que le quedaba por delante. Mientras le hablaba de su pasado, Alba sintió que se enamoraba de él más y más con cada palabra. Rodrigo prometió que nunca haría daño a nadie. Había otras maneras de sustentarse sin hacerle daño a ningún ser humano, sin hacerle daño a ella. Y Alba le creyó sin ningún esfuerzo. Cuando Rodrigo terminó su largo relato, buscó los ojos de Alba con una especie de desesperación que ella raramente había visto en nadie. Era una desesperación enraizada en años de soledad y de miedo, en décadas de noches largas sin nadie a quien hablar. Esperó su respuesta con los ojos muy abiertos
mientras, sin darse cuenta, enredaba los dedos en el cabello de ella. Parecía un hombre que llevaba mucho tiempo conteniendo el aliento. Alba puso su mano sobre la de Rodrigo con calma. Creo que me gustaría quedarme aquí, contigo, durante bastante tiempo, si te parece bien. La expresión de Rodrigo se relajó de golpe, como si algo que había estado apretado durante décadas se soltara por fin. Se inclinó despacio y posó los labios sobre la frente de Alba. Ese beso hizo que Alba sintiera que se fundía, que se hundía en el sofá, que se sumergía en un lugar de paz absoluta. Me alegraría mucho, Alba, dijo Rodrigo en voz baja. Con eso, la llevó a recorrer el resto del castillo. Había mucho que ver y ninguno de los dos tenía prisa. Alba miraba a su alrededor con ojos curiosos y llenos de vida. Durante todos esos años, él se había encerrado aquí solo. Apretó su mano al pensar en el futuro que podrían construir juntos. Un futuro en el que esas paredes se llenaran de risas y de palabras de amor dichas en susurros junto al fuego. Era difícil imaginar que esas mismas piedras antiguas pudieran guardar tanta felicidad, pero Alba estaba dispuesta a comprobarlo. Mientras recorrían los pasillos, Alba sintió que el sueño comenzaba a ganarle la batalla. Sobre sus cabezas, la lluvia había vuelto a arreciar y las velas chisporroteaban y crepitaban, llenando el aire con la sinfonía reconfortante de los elementos. Todo en ese castillo parecía conspirar para que ella cerrara los ojos y se dejara llevar. Y por primera vez en mucho tiempo, Alba no tenía ningún motivo para resistirse. Justo cuando pensaba que las cosas no podían mejorar más, entraron en el invernadero. Las gotas de lluvia golpeaban el techo de cristal y resbalaban hacia abajo. Abajo, 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 hacia el mar de lechos que crecían al otro lado de las ventanas. La sala era de piedra y estaba llena de plantas exuberantes y florecientes que trepaban por las paredes y los marcos de las ventanas. El aire allí dentro tenía una densidad vegetal y húmeda que era casi como un abrazo. Una manta de picnic en el centro de la sala sostenía una tetera humeante que llenaba el aire con el aroma de hierbas frescas y tierra húmeda. Rodrigo paseó a Alba por ese jardín de interior, mostrándole plantas que ella nunca había visto antes. Alba le daba ideas sobre cómo hacerlas crecer más fuertes, más sanas y más hermosas. Era una conversación que podría haber durado días enteros sin que ninguno se cansara. Un mirlo, posado en una de las ramas más altas, cantaba una melodía tan bonita que parecía compuesta para ese momento exacto. Estar en ese espacio cálido y acogedor mientras afuera la lluvia empapaba el paisaje era una sensación que no se parecía a ninguna otra. Era como ver el mundo por primera vez, con los ojos completamente abiertos. Alba sintió que algo en su interior se asentaba para siempre. Alba y Rodrigo se tumbaron en la manta y se quedaron mirando el techo de cristal con los ojos muy abiertos, tomados de la mano. Contemplaban a los pájaros moviéndose en su pequeño mundo propio, el relámpago que rasgaba el cielo justo sobre sus cabezas, la lluvia formando ríos por el cristal. Con cada segundo que pasaba, Alba sentía que su amor por Rodrigo crecía un poco más. Era una sensación tranquila, sin urgencia, como algo que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. Sus manos rodearon el cuello de Rodrigo, acercándolo a ella. Él la besó, suave y dulcemente al principio, y luego los besos se convirtieron en algo más intenso y apasionado. Fueron ralentizando mientras la lluvia sobre el techo se aceleraba, devolviendo su atención al cielo. Estaban exactamente donde necesitaban estar.
Rodrigo se inclinó y depositó un beso suave en el cuello de Alba. En ese gesto hizo una promesa de que ella siempre estaría a salvo, una promesa de que su amor por ella era verdadero, sin condiciones y sin fecha de caducidad. Esas cosas no hacía falta decirlas con palabras, estaban en el gesto, claras como el agua. Permanecieron abrazados en ese bosque, dentro de un bosque, en ese mundo, dentro de un mundo, durante horas. Observaron el flujo y reflujo de la tormenta, el cambio lento de la noche que se abría paso entre las sombras. Por primera vez en toda su vida, ninguno de los dos iba a dormirse solo, y eso era suficiente, más que suficiente. Alba sintió que los ojos se le cerraban mientras apoyaba la cabeza sobre el pecho de Rodrigo. Él la rodeó con un brazo cálido y la acercó tanto como fue posible. Con la lluvia cayendo sobre el techo de cristal y los pájaros acomodándose en sus nidos para la noche, los dos comenzaron a dejarse llevar por el sueño. Por primera vez en mucho tiempo, los dos estaban en casa. Espero que hayas disfrutado esta historia y que te ayude a alcanzar una noche de sueño tranquilo y reparador. Y si todavía estás despierto después de todo esto, aprovecha ahora que puedes para darle a me gusta, dejar un comentario y compartir la historia con alguien que lo necesite. Porque en cuanto cierres los ojos del todo, ya no habrá manera. Buenas noches.